¿Sabes que el color de tu texto puede ser la diferencia entre un diseño que funciona para todos y uno que no se entiende? Y aquí está la cosa, no depende de que sea bonito, por lo que no te voy a dar 10 colores que funcionan porque no es lo que necesitas. Lo que realmente necesitas es entender qué es la luminancia relativa, para que tu diseño sea perceptible y llegue a las personas a las que va dirigido. La luminancia relativa es un concepto clave en el contraste. No estamos hablando solo de la diferencia entre colores claros u oscuros. Estamos hablando de cómo el ojo humano percibe la intensidad de luz de esos colores. Pero vamos a ver un ejemplo. Si te enseño esta imagen y te pregunto de qué color son las bolas, probablemente me vas a decir roja, verde o azul dependiendo de la posición. Pero en realidad todas estas bolas son del mismo color. Lo que varía es nuestra forma de percibirlo. Es decir, un color puede tener el mismo valor en el espectro, pero puede parecer más brillante o más oscuro dependiendo de la luz y el fondo. Pero ahora, ¿cómo sabemos si tenemos un buen contraste? Pues tenemos que tener en cuenta las directrices de accesibilidad para el contenido web, o también llamadas las WCAG. Estas nos dicen que el contraste entre el texto y el fondo debe de ser de 4.5 a 1 para un texto normal y 3 a 1 para un texto grande. Piensa que no tener un buen contraste puede hacer tu contenido invisible. Esto nos asegura que nuestro texto va a ser visto adecuadamente tanto por las personas que estén en condiciones de luz desfavorables o aquellas personas que tienen discapacidad visual. Pero aquí es donde entra la parte técnica. Puedes utilizar herramientas como Contrast Checker, las cuales te he dejado en la descripción, para comprobar si tu texto tiene el contraste adecuado. Así que no importa si estás diseñando una campaña para una marca, si estás creando tu página web o incluso si estás simplemente llevando tus redes sociales. Porque recuerda que el contraste no es solo un detalle estético, de hecho literalmente es la diferencia entre que tu audiencia te pueda leer o te pase por alto.